El Señor nos continúe viendo. Vamos a comenzar el culto de esta noche presentándonos en oración ante el Señor. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque tú nos has acompañado, Señor, durante todas las tareas, Señor, y todo lo que hemos realizado durante este día, Padre. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido llegar hasta este momento, Dios, para dedicar este tiempo a conocer más de tu palabra, Señor, que esta también es una forma de adoración, Padre, porque reconocemos, Señor, que sin tus enseñanzas, sin tu palabra, Dios, no podemos vivir, Padre. La necesitamos, Dios Todopoderoso, para poder transitar, Señor, por esta vida según tu voluntad, Padre. Te pido, Dios Todopoderoso, que te glorifiques en este tiempo, Señor, de oración y de estudio, Padre, y que salgamos cambiados, Señor, que nos impacte lo que hemos de aprender esta noche, Dios, para tu honra y tu gloria. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, Padre, a ti hemos orado. Amén. En el Salmo 116:11, lee de la siguiente manera: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, donde todos vamos a recibir presencia y gozo. En la plenitud de su presencia vamos a recibir gozo. Y para nosotros poder entrar en la plenitud de su presencia, vamos a pedir a través del cántico que se abra el cielo y que su gloria llegue hasta nosotros. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu,
El Espíritu del Señor está en cada uno de nuestros hogares en esta noche. Y en unidad de propósito vamos a pedirle a la hermana Arsenia que nos guíe en oración por los enfermos. Bueno, no la veo. Por lo tanto, entiendo que no ha podido subir. Sí, acaba de subir. Aquí. Volví a anunciar. Arsenia, guíanos por favor en la oración por los enfermos. Sí, estaba teniendo problemas, pero gracias a Dios me escuchan, ¿verdad? Sí. Pues nos ponemos en esta noche en la santísima mano de nuestro Creador para que Él nos lleve en su espíritu a tener una experiencia maravillosa con Él y que todos podamos nutrirnos de esta palabra. Y oramos. Amantísimo Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por tan infinito amor. Señor, gracias por ser fuente de esperanza, de alegría y de amor. Todo lo abarca tu misericordia, pues tú eres el único que ofrece refugio seguro. Y en estos momentos estamos en súplica y oración, porque en ti hemos edificado nuestra fe. Y tú contesta en tu tiempo perfecto. Así como en aquellos tiempos sanaste todo tipo de enfermedades y lo hace hoy. Solo tú, bendito Dios, nunca nos abandona en los quebrantos y en el dolor que experimentamos en nuestra humanidad. Divino Creador, nosotros como hijos tuyos te imploramos tu gracia sanadora ante estos tiempos críticos y difíciles de soportar. Así hoy como ayer, tú eres nuestro médico y a ti acudimos, pues mostraste tus propósitos sanando diversas enfermedades. Diste vistas a los ciegos, sanaste leprosos, paralíticos y muchos más, llevando esperanza, una esperanza de vida mediante resucitar al hijo de la viuda, a Lázaro, a la hija de Jairo y demás milagros incontables. Señor, te presentamos la salud mental. Está en crisis. Entendemos, oh Dios, Señor nuestro, que no es un signo de debilidad, y sí un problema médico que con frecuencia afecta la capacidad de las personas para relacionarse con los demás. Podemos decir con sus propias familias, sus sitios de reuniones, amistades, y el mundo exterior. Y por eso, Padre, confiando en ti plenamente, venimos ante tu presencia porque tú nos entiendes mejor que nadie. Tú comprendes nuestras necesidades. Tú sabes lo que pensamos y lo que sentimos. Sí, Señor. Especialmente los problemas de salud, pero sobre todo los problemas que están en nuestras mentes, las situaciones que se nos hacen difíciles y muchas veces se transmiten enfermedades físicas en nuestro cuerpo. Tú dijiste en tu palabra, en Isaías 41:13, yo Jehová, tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha y soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Ponemos a estos enfermos, a todos los que se han mencionado día tras día en el chat de oración,
a personas, amistades que se acercan viendo en nosotros una esperanza de que oremos por ello a nuestro Señor, por diversas situaciones, no nada más enfermedades, pero que sí, todas esas situaciones nos llevan a que nuestro cuerpo y espíritu se debiliten. Así que ponemos toda nuestra confianza de que tú estás prestos a cuidarnos y esta está depositada en ti. Tú conoces a cada uno de nosotros y nuestras dolencias, todos aquellos diagnósticos, y conoces cómo han de sentirse cada uno. Sabemos con seguridad que tú estás con ellos. Nuestra congregación en súplica y acción de gracia, a la vez porque creemos que tú eres nuestro dador de vida. Y al mundo que tanto necesita, porque hay un montón de enfermedades que ni siquiera los médicos pueden saber los nombres de ellas. Sí, Señor. Así, Padre amado, que estamos seguros contigo. Tú eres la medicina, aquella que sana el alma y el cuerpo. Y nos vaciamos de todo temor, de toda ansiedad, de todo aquello que nos pueda intimidar a dar pasos firmes hacia ti. Porque tú eres, Señor, el que sana, el que salva, por medio de esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz. Y así que ese Espíritu Santo, Señor, que tú derramaste cuando te ibas, que no nos abandonaste, a través de él concédenos tener un corazón humilde y dócil en esta cuaresma. Y que nosotros veamos los 365 días del año santos. Que veamos que todos los días, Señor, tenemos que vivir bajo un recogimiento para vivir los principios que nos da tu palabra. Así es que, amado Señor, en esta oración que hemos llevado hasta ti, una vez más, damos-te las gracias por el privilegio de poder comunicarnos contigo sin velo, abiertamente, viendo tu rostro. Gracias por el don de la oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, querida Arsenia. Ahora le voy a pedir a la hermana Net que nos guíe en oración por Haití. Buenas noches, hermanos. Mi oración va dirigida a los países en guerra y por Haití, como dice Judith. En Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, el 7 y el 8, según la Nueva Versión Internacional, lee de la siguiente manera. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hace la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Inclinamos nuestro rostro y humillamos nuestro corazón diciendo, amantísimo Dios, amigo y dueño del mundo, venimos ante ti preocupados y también dolidos por las situaciones que aquejan a las naciones. En esta hora te presentamos los suelos palestinos, musulmanes, africanos, turcos, haitianos, ucranianos y todos los que sufren por conflictos, por guerras y por disturbios. Posa, Señor, tu mirada de misericordia sobre cada nación que está bajo sufrimiento social y civil. Tú eres Dios de paz, tú eres Dios de reconciliación. Por eso acudimos a ti pidiendo que seamos instrumentos de oración y de acción para que en el mundo se viva de acuerdo con tu reino, así como Cristo nos mostró.
Pedimos esperanza para todos los que viven deprimidos en medio de peligros y contiendas, para que puedan ver que un futuro de luz es posible y ese futuro de luz está en ti. Elimina, Señor, todo misil y toda arma de destrucción. Que que todos sean bendecidos con el apoyo físico de hombres, de mujeres que vayan a restablecer hogares, que sean bendecidos con ayuda humanitaria, que ésta llegue a las manos de los niños, de los jóvenes, de los adultos que necesitan. Que en medio de la problemática que pasa cada país, Señor, busquemos acercarnos más y más a ti. Que se dé el milagro, Señor, de creer, que se dé el milagro de confiar para que toda acción de maldad se aleje de cada nación. Oramos para que el evangelio de salvación se difunda por todas las naciones del mundo y que llegue, Señor, hasta los jefes más altos de cada gobierno terrenal. Saca el odio, Señor. Saca la corrupción de esas mesas donde se toman las decisiones de las naciones. Oramos también para que logremos superar la guerra climatológica que sin darnos cuenta llevamos todos en contra del entorno natural. Se ha anunciado por los periódicos una alerta mundial por el clima, Señor. Enséñanos a ser administradores y guardianes responsables de toda la naturaleza animal, vegetal y atmosférica que nos has dado para que podamos sobrevivir en este mundo y cohabitar, Señor, en bienestar y en paz. Se mueren los bosques, se contamina el aire, sufrimos azotes de calor intenso, se acaban los cultivos, Señor. Están sufriendo los animales y hasta desaparecen. Perdónanos, Señor. Muévenos a ser gestores de acciones para salvar también nuestro medio ambiente. Y por último, Señor, queremos pedirte que nos libres de caer en la guerra político-partidista. Esa guerra que humilla, que ofende, que difama, que mata reputaciones e induce a la violencia. Que tus seguidores, Señor, no caigamos en la trampa de la política. La trampa de la política puede llevarnos al desamor y a sentimientos de pecado. Que no olvidemos, Señor, que nosotros somos una comunidad de amor y que como hijos tuyos somos llamados a ser pacificadores. Por encima de guerras, de divisiones, de desacuerdos y de situaciones de profundo dolor, Señor, clamamos que los corazones de la humanidad, pedimos que nuestros corazones estén abiertos al movimiento del Espíritu Santo. Que tu iglesia, los cuerpos pastorales, los misioneros y los distintos grupos llamados al servicio lleven provisión espiritual de la buena nueva y la fe en Jesús. Que podamos llegar de casa en casa, Señor, de pueblo en pueblo, de nación en nación, sin miedo, sin prejuicios, llenos de paz y con una urgencia de llevar el amor. Amén. Amén. Gracias, querida Anet. Pasamos entonces a la lectura de la escuela bíblica de esta noche, que la encontramos en Hechos 6, versículos del 7 al 15, y nuestra hermana Iris le va a dar lectura a estos versículos y Edwin va a tener la oración de iluminación. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Como muy bien mencionó Judith, hacemos lectura de la palabra del Señor en Hechos 6, del 7 al 15. Voy a estar leyendo la versión popular. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los esclavos libertados, juntos con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios.
De este modo, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Palabra de Dios. Pasamos con el hermano Edwin. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, estamos ante tu presencia para recibir tu palabra. Ilumina al maestro o maestra que nos va a deleitar con ese manjar que tú nos tienes preparado, Señor. Te damos gracias por podernos reunir para estudiar tu palabra. Danos sabiduría, muéstranos tu verdad, que yo pueda identificar las cosas que no estén bien y enséñame a seguir tus pasos. Ayúdame a recordar que tu palabra es vida y verdad. Permite que hagamos tu palabra, que haga de tu palabra mi estilo de vida y que seas tú que fortalezca cada día mis pasos, Señor. Dirige al maestro o maestra para que ilumine y nos dé un manjar de sabiduría. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Iris y Edwin. Tenemos entonces al hermano Rey Serrano, maestro de esta noche con la escuela bíblica titulada Vivir en la Fe. Buenas noches y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendito sea el Señor que nos convoca esta noche a este encuentro de escuela bíblica. Tomando el buen ejemplo de nuestra hermana Alcenia, voy a compartir unos textos, pero vayan como que buscando y así cuando vayamos transitando por ellos, pues ya los tienen a la mano. Así que les voy a dar rapidito unos cuantos versos. Y el primero que vamos a ver y a estudiar es Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Ese fue el que vimos la semana pasada. Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Ese es uno de los textos que vamos a mirar. También vamos a mirar el texto. Estoy aquí mirando rapidito. Vamos a mirar también el texto de Mateo. Disculpen, Levíticos 24, 15 y 16. Levíticos 24, 15 al 16. Y luego vamos a estar mirando Mateo 12, 22 y 24, al 24. Y Marcos 3, del 20 al 30. Esos son los versos que vamos a estar mirando. Voy a ver si me queda algún otro por aquí para que lo puedan ir buscando de antemano. Y así cuando llegue el momento de conversar sobre ellos, ya los tenemos a la mano. Pues vamos a comenzar. Queda uno más. Vamos aquí. Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Ok? Hechos 1, verso 8. Y nos queda uno más. Sé que hay uno más por aquí escondido. Y ya lo estamos encontrando. Lucas 12, del 11 al 12. Eso es casi una fe de rata. Así que vamos a comenzar. Estamos estrenando libro nuevo. Sé que todos están con el olorcito al libro recién comprado. Y este libro, que apenas no lo podemos abrir de lo durito que todavía está, es una nueva jornada que nos invita a examinar nuevamente el tema de la fe. Y aunque parezca obvio, este debe ser el tema por excelencia en todas nuestras reuniones de escuela bíblica, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, nuestra presencia en estos medios
es un acto de costumbre, puede ser un encuentro filosófico o simplemente un encuentro social. Por eso, siendo la fe el ingrediente principal de la vida, no solo de la vida cristiana, sino de la vida espiritual en general, es que hemos estado viendo en esta primera parte del libro El Discípulo el tema de examinar nuestra fe. Ese es el tema o el título de esta primera parte del libro El Discípulo. Sería fantástico que hubiera un medidor, como he dicho en otras ocasiones, un medidor de fe, que al igual como nos medimos la temperatura al tener fiebre o usamos un aparato para medir la presión arterial, tuviéramos un medio o un instrumento para medir nuestra fe. Imagínese usted en la oficina del médico, donde este médico fuera nuestro Señor Jesucristo, y en este consultorio de nuestro Señor Jesucristo, usted se pusiera a narrar todas sus situaciones, todos sus problemas, todas sus enfermedades espirituales, todos sus temores, sus ansiedades, y más aún, y si Él nos recibiera en este consultorio del doctor Jesucristo, con nuestras dramas físicas, espirituales y existenciales, y nos mirara con ojos de amor y nos preguntara, mi hijo o mi hija, ¿cómo está tu fe? Jesús nos dijera posiblemente, vamos a examinarte con el Midefe. Y es un aparatito parecido al de tomar la presión arterial y nos pone a mirar nuestra fe. La pregunta en esta noche es, ¿qué podría encontrar Jesús? ¿Cuáles serían los hallazgos que pudieran dar un diagnóstico para esos achaques que sufres y sufrimos todos y todas de tipo existencial y espiritual? ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Usted se imagina que nos diga, te tienes que tomar una pastillita todos los días de fe para que esa fe tuya te vaya subiendo de nivel y puedas entonces responder a los retos que la vida nos enfrenta. Posiblemente los hallazgos del doctor Jesús nos lleven al título de nuestra primera unidad, fe o incredulidad. ¿En qué lugar nos encontramos de estos dos parámetros, fe o incredulidad? ¿En el lado de la fe o en el lado de la incredulidad? Para darnos una idea, hemos estado estudiando en todos estos días los pasajes de Judas, en donde edificamos nuestra fe por medio de las disciplinas espirituales y nos protegemos de esas influencias negativas, como él decía, estos usurpadores que se meten en las congregaciones y atacan a la comunidad de creyentes. En ese texto teníamos que protegernos de ellos, pero a la vez tratar de atraerlos a esos no convertidos y aquellos que buscaban causar división. Luego nos invita a edificar nuestra fe y probarnos cómo estaba nuestro nivel de fe a través del pasaje de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo invita a los hermanos de Corinto a que se examinen y puedan ver si han pasado la prueba de la fe o si se habían colgado. También nos invitaba a reflexionar sobre la importancia de la humildad para reconocer que necesitamos ser exaltados por nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, el pasaje de Primera de Pedro, que habló la hermana Alsenia, nos llevó a defender nuestra fe por medio nada más y nada menos que nuestro testimonio en los diversos lugares donde convivimos con otras personas. Entiéndase nuestra comunidad, entiéndase nuestros lugares de trabajo, nuestros hogares, nuestras familias y por último, dentro de la comunidad de creyentes. Si pudieron haber visto el capítulo completo de Primera de Pedro 3, iba en esa misma grado ascendente, ¿verdad? Este pasaje no solo presentó una fórmula para defender nuestra fe mediante nuestro comportamiento, sino que nos preparó para la clase de esta semana al dejarnos saber que los seres humanos estamos íntimamente ligados y que nuestras acciones siempre marcan o impactan a los demás seres humanos que nos rodean y con los cuales interactuamos
cada día. Por eso, el pasaje nos invitaba a buscar la paz y seguirla, porque esa es la verdadera misión del creyente, ser pacificadores. Esta semana, la lección se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, bajo el título Vivir en la Fe. Fíjense, amados hermanos y hermanas, la secuencia de estas lecciones. Primero, edificamos nuestra fe. Luego, la medimos. Después, la defendemos. Y esta semana vamos a vivir la fe. Esto nos lleva a nuestra primera pregunta obligada. ¿Qué será esto de vivir en la fe? ¿Qué será esto de vivir en la fe? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto de vivir en la fe? ¿Qué pensamiento nos llega a la mente al escuchar la frase vivir en la fe? ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos vivir en la fe? Eso es profundo. ¿Qué es esto de vivir en la fe? Alguien que se aventura a decirnos, ¿qué es esto de vivir en la fe? ¿Qué es esto? Alguien que abra micrófono por ahí. ¿Qué es esto de vivir en la fe? Sí. Ajá, Vivir en la escucha. fe es Ajá, ese proceso de vida que se da una vez que uno reconoce y acepta que es pecador, que necesita salvación, que acepta la salvación y por lo tanto esto se convierte en tu estilo de vida. ok, muy bien. Es un estilo de vida. Y ya por esa misma línea iba yo. Alguien más que quiera compartir algo para tener diversidad en los puntos de vista, que siempre es bueno. Yo aprendo mucho con la diversidad de ustedes, ¿saben? Cuando me traen cosas que yo no había pensado. Alguien más que tenga algo que decir sobre esto de vivir en la fe. Vivir en lo que he creído. Vivir en lo que he creído. Y me gusta mucho esa respuesta por algo que vamos a hablar más adelante. Me encantó esa respuesta. ¿Alguien más? Si nadie más tiene algo que comentarnos sobre esto. Gay. Ajá, Yo asocio el vivir con dos cosas, con respirar y con los latidos del corazón, ¿verdad? ok, muy Así bueno. que si lo acerco al tema de la fe, pues me parece, ¿verdad? Que es respirar en fe, respirar en confianza, en creer en Dios que está con nosotros y que cada paso, movimiento esté marcado por el palpitar del corazón de Jesús en nosotros. Amén, muy bueno, muy bueno. Eso es excelente para los que han tenido asuntos de corazón. El ver uno que esa cosita vaya funcionando como debe ser, pues a todos nos inquieta, ¿verdad? Cuando hemos pasado esos eventos, y Edwin ahí es testigo mío reciente de lo que estamos hablando. Es cuando aprendemos un estilo de vida fundamentado en la fe, como bien dijo Judith, un estilo de vida. Nosotros obtenemos buenos hábitos y es igual que cuando obtenemos malos hábitos. Es el producto de adoptar un estilo de vida y ese estilo de vida, como los buenos hábitos, se va a reflejar en esos comportamientos que mostramos o que deberíamos mostrar de manera natural ante el entorno social que nos rodea o ante el entorno familiar o ante el entorno comunitario. La lección de hoy es el ejemplo práctico de lo que hablaba en teoría la semana pasada, la lección de Primera de Pedro, del 3 al 8 al 17. Alguien que tenga ese textito que lo vamos a leer rapidito. Primera de Pedro 3, del 8 al 17, uno de los textos que le había pedido que buscaran. Es simplemente leerlo para ver y refrescar lo que nos decía el hermano Pedro en 3, del 8 al 17. Alguien que lo tenga, que lo haya buscado previamente. Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Adelante. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que
heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís al bien? Mas también, si alguna cosa pareciere por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En ese texto que nos ha leído Judith es un espejo maravilloso de lo que es vivir en la fe. Y miren lo interesante, vemos todo este texto que ha leído Judith y vemos que esto es el reflejo exacto de lo que le pasó a nuestro hermano Esteban en el pasaje de esta noche. Y cuando escuchamos este pasaje de la semana pasada, que es como todo un catálogo de lo que es vivir en la fe, es un catálogo de lo que es vivir en la fe, nosotros podríamos pensar, como dicen en el campo, pero hermano Pedro, con la boca es fácil, con la boca es un mamey. Pero la lección de esta noche nos va a demostrar, en el caso de Esteban, cómo es que se vive en la fe. Y es un ejemplo para nosotros y nosotras hoy día de cómo debemos responder ante aquellos que, como decía el hermano Pedro, nos ofenden, aquellos que quieren saber sobre la verdad que predicamos y aquellos que nos persiguen por esa verdad. Mire qué interesante, es un reflejo exacto de lo que es el relato de Esteban. Así que el texto áureo de esta noche nos da una idea de la sabiduría y la templanza que se obtiene y que demostró Esteban cuando se vive en la fe. Para los que tengan el expositor, el texto áureo de esta noche nos dice: entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Pero, ¿cómo podremos vivir en la fe para que nos dé la sabiduría, la templanza y la fortaleza para manejar estos conflictos y estos ataques? Eso es lo que vamos a descubrir más adelante en la lección de esta noche, cuyo objetivo nos dan una referencia y una guía para el estudio del pasaje de la lección. Alguien que me pueda leer, por favor, el objetivo número 1. Los objetivos están interesantes. Objetivo número 1, alguien que lo tenga en el discípulo y lo quiera compartir por ahí. Lo puedo leer. Objetivo, adelante, Iris. Considerar cuáles son los efectos que puede producir sobre otras personas y grupos la experiencia de vivir en la fe como testimonio de nuestra fidelidad a Jesucristo. Este primer objetivo nos invita a preguntarnos, ¿cuál es el alcance de nuestra fe? ¿Hasta dónde nuestra fe marca o puede marcar el entorno de tu comunidad, tu trabajo, tu familia extendida y tu familia cercana? Eso es como cuando uno tira una piedra en el río y comienzan a producirse esta serie de ondas. Estas ondas, ¿hasta dónde tocan a otras personas, verdad? Vamos al objetivo número 2. Lo puede leer Iris también si desea. Sí. Reflexionar sobre las consecuencias adversas que puede tener sobre personas y grupos el hecho de manipular y tergiversar la verdad sobre su testimonio de vida. ¿Y qué sucede entonces cuando la fe que vivimos es malinterpretada
y por lo tanto tergiversada o manipulada. ¿Qué consecuencias puede traer esto sobre otras personas o grupos? ¿Cuáles Apartarlos serían de las la fe. consecuencias? Ay, perdón. Apartarlos de la fe, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias si nosotros y nosotras falseamos o manipulamos nuestro testimonio de vida? Mire lo que tiene las dos dimensiones, tanto de cómo la gente nos ve y tanto de cómo nosotros nos presentamos ante las personas, ¿verdad? Vamos al tercer objetivo. Tercer objetivo. Tercer objetivo, examinar cómo personas y comunidades desinformadas y manipuladas pueden desarrollar actitudes de intolerancia religiosa que redundan en amenazas reales a los creyentes en Jesucristo e incluso a otras espiritualidades. Y me gusta mucho la palabra desinformadas. Muchas veces la manipulación nace de personas que no tienen la información correcta. Es bien común que nosotros en ocasiones podamos hacer juicios sobre personas, grupos y a veces particularmente grupos de creyentes cuando estamos desinformados de los fundamentos que ese grupo religioso tiene o sigue, ¿verdad? Y este objetivo nos lleva a una reflexión más profunda y aún más nos hace pensar en el tema central de nuestra lección de esta noche y nos invita a preguntarnos, ¿hasta qué punto la blasfemia es real y no un instrumento de persecución? ¿Hasta qué punto la blasfemia puede ser real y no un instrumento de persecución? ¿Hasta dónde la interpretación de lo que hacemos y decimos, es decir, nuestro testimonio, puede traer impresiones equivocadas o prejuiciadas a otras personas? ¿O hasta dónde los prejuicios y las malas intenciones de otras personas pueden manchar nuestra imagen o nuestro testimonio? Más aún, en un mundo en donde disfrazamos el prejuicio con sentimientos de odio o de rechazo escondidos por lo bajo, particularmente en asuntos de creencias religiosas y más todavía en los prejuicios raciales y culturales, pensamos que son temas en donde el prejuicio nunca pasa de moda, ¿verdad? Y para poder ir entrando en la lección, después de esas preguntas reflexivas, vamos a ver el vocabulario. Alguien que nos pueda leer el vocabulario. Como es importante, por eso lo voy a leer. Vamos a mirarlo, por favor. El, el vocabulario. Concilio. Adelante. Esa designación en el pasaje bíblico se refiere al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos. Estaba compuesto por los sacerdotes activos y retirados y los ancianos y los maestros de la ley. Tenía un total de 71 miembros. Su presidente era el sumo sacerdote. Y mira, quiero compartir una notita sobre este concepto y me gustaría que meditáramos un poquito en esto. El concilio era un tipo de tribunal supremo en materia de fe. Era aquel grupo de personas que dictaban los asuntos en materia de fe. Y todos conocemos muy bien el Sanedrín, todos lo conocemos del Evangelio, ¿verdad? Y allí se decidían asuntos de fe, incluyendo comportamientos que pudieran estar alejados de la interpretación de la ley o de lo que era correcto para el Sanedrín. Sabemos esto por el Evangelio y la persecución contra Jesucristo que representó el Sanedrín. Es interesante, pero a veces nos preguntamos si este concilio o Sanedrín no fue reemplazado hasta nuestros días por concilios denominacionales, entiéndase de la secta o del grupo religioso que sea el Vaticano, sea Discípulos de Cristo, sea Pentecostal MI, sea Watchtower Society de los Testigos de Jehová, sea la UCC, sea la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, la que sea. Y nos preguntamos hasta dónde, como en el caso que veremos más adelante de Esteban, estos concilios actuales no están sujetos a maneras de pensar delimitadas por prejuicios
o por intereses personales de algunos de sus miembros, y no en aquellas cosas que representan la sana doctrina fundamentada en el amor y el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta esta noche es, ¿cuántas decisiones se pueden tomar a nivel de concilio en donde se la pidan miembros que levantan su voz contra los abusos que cometen miembros o líderes de la iglesia protegidos por líderes conciliares, o por levantar la voz ante la dejadez o la desconexión que demuestran estos concilios con los creyentes y las congregaciones, que son la razón de ser de todo el aparato religioso? Un ejemplo de esto podría ser, y no quiero abundar mucho en el tema, el silencio que imperó ante los casos de acosos de índole sexual por parte del clero católico. Esta reflexión nos invita a que repensemos en todo tipo de concilios, desde el Vaticano hasta el nuestro. Si el concilio que toma decisiones sobre asuntos de fe o de orden o de disciplina de un grupo sectario religioso no tiene el fundamento bíblico, sean tan humanas y prejuiciadas como las del tiempo del Sanedrín. Así que esto es importante por lo que vamos a hablar en nuestras aplicaciones. ¿Ok? Sinagoga. ¿Alguien que nos lea ahí sinagoga? Sinagoga fue la institución que sustituyó al templo durante el exilio babilónico, cuando se perdió el lugar donde ofrecer sacrificios. La sinagoga continuó existiendo luego del regreso del cautiverio y se convirtió en el lugar donde los maestros de la ley ofrecían sus enseñanzas. Sobre la sinagoga quiero hacer una pequeña notita al calce. La sinagoga era o podía ser un centro multiuso, y me gusta mucho esto de que era un centro multiuso, desde un fin fundamentalmente religioso. Un centro multiuso desde un fin fundamentalmente religioso. Podía ser lugar de enseñanza para niños, era sin duda casa de oración, podía ser lugar de asamblea para asuntos comunales o públicos, y también servía como hospicio para alimentar pobres, y en tiempos de calamidad se convertía en refugio sagrado, algo muy parecido al uso que se le dio en algún momento de la historia a nuestros templos y que hoy en día se ha perdido bastante, por no decir que se ha perdido, ¿verdad? En unas inundaciones que hubieron en los Estados Unidos, se le pidió a un pastor muy conocido: mira, necesitamos tu templo como refugio para todas estas personas que se han quedado sin hogar. Y el pastor dijo: no, en el templo no, váyanse en otro sitio, pero en el templo no, busquen un centro comunal por allá, pero en la iglesia no. Así que este es el fin de la sinagoga, y este debería ser el fin del templo. Recuerdo muy bien, durante el huracán María, nuestro templo y el salón anexo sirvió de lugar para personas que tuvieran necesidad, y fue un centro de acopio. Así que ese es el fin de la sinagoga y el fin de nuestros templos actualmente. Blasfemia es la que nos queda. Es una palabra o un juicio que se emite con injuria contra Dios y todo lo sagrado. Es la difamación del honor de Dios y de los lugares donde se reverencia su nombre. Ok, mire, un comentarista me dio una visión muy interesante sobre la blasfemia. Y fíjese que el concepto se menciona por primera vez en Levítico 24, 15 al 16. ¿Alguien lo buscó? Levíticos 24, 15 al 16. ¿Alguien lo tiene por allí? Levíticos 24, 15 y 16. Y lo tenemos. Lo tengo. Adelante. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El Ok, que hiere... gracias, Edwin. Está bien hasta ahí. Está bien, gracias, Edwin. Mire, fíjese que esto lo menciona en un evento particular con un hijo de un matrimonio mixto. Es decir, era un hijo de hebreo con una persona que no era hebrea, y este muchacho hizo una blasfemia contra Dios. Ahí aparece
por primera vez y aparece en otros textos del Antiguo Testamento, pero donde mayormente aparece es en el Nuevo Testamento, es importante y nos invita a pensar qué puede ser realmente ofensivo del nombre y la esencia de Dios. ¿Qué puede ser realmente ofensivo? ¿Qué puede ser ofensivo al nombre y la esencia de Dios? ¿Qué puede ofender el nombre y la esencia de Dios? Y la otra pregunta que podemos hacernos esta noche es, ¿qué puede ser una interpretación sobre lo que es ofensivo a Dios? Una cosa es lo que es realmente ofensivo y otra es una interpretación, ¿verdad? Piensa que en los evangelios los fariseos acusaban continuamente a Jesús de blasfemo. Y la pregunta sería, ¿era Jesús realmente blasfemo o lo era según los parámetros de los fariseos? ¿Alguien se atreve a contestarme? Es absolutamente imposible pensar que Jesús pueda ser blasfemo contra Dios. Por lo tanto, Ok, esa era una interpretación de los fariseos. muy Y bien. como no le gustaba lo que le decían, no lo escuchaban bonito y era en contra de ellos realmente que Jesús iba, pues por eso lo consideraban blasfemo. Ok, ahí es donde viene la parte interesante de todo esto, ¿verdad? Ante esa cuestión, Jesús establece cuál es la verdadera blasfemia. Y si usted busca el concepto en la Biblia de blasfemia, a veces aparece en el Antiguo Testamento, pero más veces en el Nuevo Testamento. Y particularmente Jesús habla de esto en Mateo 12, 22 al 24 y en Marcos 3 del 20 al 30. Alguien que haya buscado Mateo 12, 22 al 24, que lo tenga por ahí. Yo Mateo tengo 12, Mateo 12. Mateo 12, Anet, adelante. Ajá. Dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Qué les parece ese verso? ¿Qué les parece ese pasaje? ¿Algún comentario que alguien tenga? ¿Alguien que quiera compartir algo? Mire, es interesante, pero si vamos a hablar de la blasfemia, manda una reflexión profunda de café y galletitas Rix, la cual no tenemos esta noche. No hay cafecito, no veo a nadie con una cafetera, no veo el paquetito de galletas Rix, así que vamos a hablar algo rapidito. Al examinar estos pasajes podemos pensar que la verdadera blasfemia se encuentra en injuriar, ofender y menospreciar el poder, la santidad y la magnificencia de la esencia misma de Dios, que es su Espíritu Santo. De acuerdo todo el mundo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de su lugar del Espíritu Santo por sobre todas las cosas. El comentarista que vi nos dice, la blasfemia es la actitud de un corazón incrédulo y abiertamente hostil al poder y la esencia de Dios. Es más que un decir, una manera de pensar. Es una manera de pensar que se refleja en una forma de actuar o de hablar. Y eso sería una buena explicación para la controversia que vamos a ver esta noche en el caso de Esteban. Veamos pues la lección del pasaje del Hecho de los Apóstoles, y para entender lo que está pasando en el pasaje de Hechos 6 y los versos que nos atañen a la lección, tenemos que hacer un poquito de mirar qué estaba pasando antes. Y es Lucas el que escribe el libro de los Hechos. Para el que no lo sabía, acaba de descubrirlo, y es importante recordar que Lucas, que es el autor, ¿verdad? Ese dato es sumamente importante por algo que vamos a ver después. Nos muestra con claridad que vivir la fe en Jesucristo con un profundo compromiso no es una experiencia que se da al azar o en el vacío. Tiene unas repercusiones que pueden producir reacciones diversas
desde la aceptación hasta el rechazo radical. Usted puede bañarse en cualquiera de nuestras corrientes y playas en donde Nino nos dice que no nos bañemos. Si usted sabe nadar usando la corriente a su favor, usted podrá sobrevivir. Pero si usted decide irse en contra de ellas, posiblemente pierda la vida. Vivir en la fe se convierte en algo como esa corriente, en esa fuerza que arrastra a otros hacia Cristo, o en ese repelente que puede traer la soledad o el rechazo, como en el caso de Esteban y de muchos creyentes en la actualidad, inclusive hasta la propia muerte, ¿verdad? Los creyentes de hoy deberíamos descubrir y percatarnos de esas implicaciones que tiene para nuestra vida personal. Lo repito, los creyentes de hoy deberíamos descubrir y percatarnos de esas implicaciones que tiene para nuestra vida personal y como comunidad de fe actual, y dar testimonio de nuestro compromiso de vida con Jesucristo. En un mundo que supuestamente es diverso y abierto, donde podemos ver personas que expresan su individualidad en su forma de comportarse o en su forma de vestir o en su arreglo personal. Hoy en día es muy común, en Puerto Rico eso no se veía mucho antes, ver mujeres con el cabello cubierto con un velo a la usanza del Medio Oriente, o ver gente con estilos Rastafari. Había por ahí una controversia de unas niñas que no las dejaban trabajar con el pelo afro. Así que hoy en día todo el mundo quiere expresar su individualidad y su creencia, pero sería interesante ver cuál sería o podría ser la expresión visible del cristiano. ¿Deberían tal vez los cristianos llevar alguna vestimenta que los distinga? Hace unos años era común ver personas que vestían un hábito de sotana. Los que tenemos 15 años sabemos de qué hablo, que era que hacían votos de promesas a santos o a Dios o a vírgenes, lo que sea, y estas personas llevaban ese hábito. Yo no los veía en la calle y decía, mira cómo se viste, qué raro, y eso lo distingue, y es sumamente raro, extraño, encontrar. En ocasiones van los sacerdotes franciscanos a diversos lugares con su sotana y sus borlas colgando, y uno lo encuentra extraño ver un sacerdote con sotana en un sitio público. Así que esto nos lleva a dos preguntas que me gustaría compartir y escuchar sus respuestas. ¿Por qué los cristianos no tienen o no llevan signos visibles de su fe? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué los cristianos no tienen o llevan signos visibles de su fe? ¿Alguien tiene alguna respuesta sobre eso? Los puse a pensar un poquito. Bueno, Vamos a otra. yo Ajá, pienso, aunque a mí sí, me gustan, a mí me encantan los símbolos. A mí me ok. gusta, yo tengo eso por dentro, eso a mí me gusta. Pero yo pienso que nosotros que hemos creído en esta fe, no tenemos que rotularnos o marcarnos con un símbolo, porque como esto es fe, yo vivo lo que yo creo, no tengo que tener ningún amuleto ni nada, porque vivo lo que he creído. Sí, pero cuando pensamos en un signo, no necesariamente es porque lo llamamos por ser un amuleto. Así como las personas llevan el pelo rastafari porque le gusta la música rasta, no es porque piensen que el cabello le da buena suerte. Es simplemente para distinguirme que yo soy de esta creencia. Y así como las damas musulmanas, hoy en día es común verlas arropadas y decir, oye, pero mira, antes tú ibas al supermercado y no había nadie arropado por ahí, era raro. Y tal vez eran las damas de la fe pentecostal que iban con su velo, pero es raro, era muy raro. Otra pregunta, ¿existe algo que distinga al cristiano entre la muchedumbre de seres humanos? ¿Hay algo que pueda decirse, como decía la canción aquella, cuando miro en una muchedumbre a la persona que amo, ¿verdad?
y en las multitudes, la mujer que amo. Es eso. ¿Habrá algo que pueda distinguir al cristiano cuando hay una muchedumbre de gente pasando? Diga, ahí viene uno que es cristiano. Yo pienso que la marca o distinción justamente es el amor El con amor. el que Ok. vivimos y que se Ok. expresa en un servicio de amor, en una generosidad amorosa. Para mí es el amor la marca del cristiano, que nos Muy vean y bien. que vean cómo nos amamos. Ok, muy bien. Y si Rey, alguien lo ha notado, alguien me va a decir algo. yo pienso Cuéntame. que sería algo también el testimonio de uno. Ok. Sí, pero el testimonio se ha convertido en un concepto que es bien amplio y a veces necesitamos signos visibles, ¿verdad? Que como dice tal vez Annette, tal vez el amor, tal vez la compasión, tal vez la misericordia, tal vez la simpatía, ¿verdad? Y si alguien lo ha notado, si alguien ha podido ver a Annette, alguien me dice Bridging paciencia, ¿verdad? Y si alguien ha podido ver a Bridging en un grupo de gente, en una muchedumbre, y ha visto a Annette en una muchedumbre, y alguien la ha notado, ¿cuál ha sido la reacción de la gente cuando notó el amor de Annette, la paciencia de Bridging, el testimonio de Edwin? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Y Te no piense pregunta, solo en lo que la gente dice, te y pregunta si fíjese eres en las cristiano. señales o comunicaciones no verbales. Ujú. A veces la gente, los que dicen algo, pero hay otros que hacen gestos que no son lo que dicen, ¿verdad? No sé si me explico. Y de igual manera, en sintonía con esas reflexiones, sería interesante considerar si usted siente o piensa o ha experimentado que ha sido víctima de algún tipo de persecución o de mal mirada o de prejuicio por ser cristiano, que alguien le haya dicho algo, que alguien le haya comentado algo, que alguien le haya comentado y usted lo haya escuchado al pasar sobre su persona. ¿Alguien ha sufrido esto? Pues tal vez debemos vivir un poquito más en la fe. Tenemos que vivir un poquito más en la fe. Tenemos que ser como Esteban. Vamos a ver el texto de esta noche, que los dejé pensando ahí, se me quedaron todos con esas caritas. Ok, vamos a la clase de hoy. Bien, para entender este pasaje de hoy tenemos que ir a ver a Hechos 6, del 1 al 6. El primer verso nos dice, en aquel tiempo, como el número de los creyentes, si pueden acompañarme en su Biblia, estoy en Hechos 6, del 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse. Algunos textos dicen comenzaron a murmurar de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Ese es el primer verso. Y vamos a hacer un comentario rápido. Después del Pentecostés, bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia iba aumentando en número. Y dice el texto así mismo, después del capítulo 2, la iglesia va aumentando en número. Y esto nos da unas señales importantes. Cuando la fe aumenta, la intromisión del diablo aumenta en la misma proporción. Cuando la fe aumenta, la intromisión del diablo aumenta en la misma proporción. Así que la mejor arma del que viene a matar y destruir es la controversia y la murmuración. La mejor forma de destruir es separar desde adentro. Divide y destruye. Por eso Jesús le decía a los fariseos, pero ustedes están locos, ¿cómo que por Belcebú? ¿Cómo un hombre va a estar peleando contra los del mismo? ¿Verdad? Eso era lo que decía. La murmuración es un veneno para toda relación. La iglesia nunca ha sido perfecta, ni lo será hasta que no regrese Jesús. Por eso era importante eliminar este conflicto de manera inmediata. Si usted desea un gran problema en su vida, ignore la pequeña bola de nieve que está ante sus ojos y al pasar del tiempo
tendrá una avalancha que destruirá todo a su paso. ¿Cuál era la controversia? ¿Alguien lo pudo ver en ese verso 1? ¿Cuál era la controversia? Si alguien lo pudo ver, ¿cuál era? Ajá, lo de las viudas, ¿verdad? Las viudas griegas. Dicen los griegos que las viudas griegas no estaban recibiendo su porción de cuidado, su porción de atención de parte de los hebreos, ¿verdad? Y esto era un problema que al parecer se había escapado de la vista de los apóstoles y con razón, por lo que vamos a ver más adelante, era un problema que podría parecer insignificante, pero que desatendido se iba a volver en un gran problema. Los 12 apóstoles, dice el verso 2, los que me están siguiendo, reunieron a todos los creyentes. Mire que ellos no tomaron la decisión ellos solos. Reunieron a todos los creyentes y les dijeron, no está bien que nosotros debemos de anunciar el evangelio, el mensaje de Dios, para dedicarnos a la administración. Algunos textos dicen para servir las mesas. Y este texto que dice servir las mesas, lo interesante de esto es que esta era la forma en que se distribuía la ayuda en las relaciones comerciales. Era en mesas que se hacían las transacciones. Había mesas frente al templo en donde se cambiaban las avecitas que se llevaban para el sacrificio y los cambios de moneda y todo esto. Por eso es que Jesús tira las mesas, porque estaban las mesas allí. Así que hay una inmediatez en la respuesta al problema. No esperaron ver si se arreglaba solo el problema y no era correcto que ellos perdieran el enfoque de su verdadero ministerio para dedicarse a las faenas como si fuera Marta, la hermana de Lázaro. Ellos no estaban allí para dedicarse a hacer tareas de esa clase y no porque fuese una tarea de menosprecio, simplemente que no podían perder el enfoque para lo que fueron llamados. El servir es lo que hacen ellos, lo que estaban pidiendo estos señores, es lo que da origen a la palabra diaconía, que quiere decir distribución. La palabra diaconén quiere decir servicio. Por lo tanto, los diáconos nacen en este capítulo de Hechos 6. Vamos a ver el verso 3. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres llenos de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo. 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que le encarguemos estos trabajos. Estos 7 hombres, posiblemente 7, uno para cada día de la semana, o sea que en la rotación no le iba a tocar hasta dentro de par de días a los otros, ¿verdad? Eran de habla griega y podemos pensar que eran helenistas. Una respuesta sabia para terminar la controversia de que las viudas griegas no estaban siendo atendidas como debía. ¿Cuáles son las cualidades que requerían para esa tarea que al parecer era muy simple? ¿Alguien las recuerda? Las acabo de mencionar. ¿Alguien las recuerda? ¿Cuáles eran las tareas? La primera, ¿gente de qué? Llena del Espíritu Santo y de sabiduría. De sabiduría del Espíritu Santo, pero la primera era de confianza o de buen entendimiento. Porque había que tener discreción en el manejo de esta distribución, porque era una tarea delicada. Iban a bregar con las viudas y había que tener buen trato y ser personas confiables para que los que presenciaron la distribución tuvieran confianza en el proceso. Segundo, entendidos o sabios necesitaban sabiduría para atender esta controversia, mucha sabiduría y mucho tacto para hacerlo con justicia. No querían acrecentar el problema ni que tomara otro matiz. Y lo más importante, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿les llama la atención esta cualidad? ¿Por qué sería necesaria esta cualidad? ¿Por qué sería necesaria esta cualidad? Llenos del Espíritu Santo.
Si tomáramos esta tarea, Lo que puede ser para discernir, ¿verdad? Entre lo que se va a discutir o entre lo que se va a presentar con cada persona para saber cuál es el mejor juicio. ¿ok? Mire, la mayoría de nosotros, todos nosotros, la mayoría de los que todavía trabajamos, es regularmente trabajamos con personas. Trabajar con personas hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y no lo digo, y no lo digo, no lo digo quejándome. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos y es importante esto. Y piense esta tarea que parecía simple, es distribuir ayuda, es distribuir comida, es distribuir ropa, tal vez dinero, una tarea simple. Y dice que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y si tomáramos esta tarea, no solo para estos señores que fueron los primeros diáconos, y sería el primer diaconado, y la aplicáramos a todos los ministerios de la iglesia, ¿podría usted imaginar cuál sería el resultado en la congregación, en la administración, en los trabajos de la iglesia? Estar lleno del Espíritu Santo fue posiblemente la cualidad más importante. El liderato de la iglesia en toda denominación y en todo nivel debería estar lleno del Espíritu Santo. Estoy convencido, como dice el apóstol Pablo, que todas las decisiones estarían dirigidas a glorificar a Dios y todo lo que se haga a producir buen fruto. Sin olvidar que para vivir en la fe es necesario, conveniente y hasta imprescindible estar lleno del Espíritu Santo por las cosas que vamos a ver a continuación en nuestra lección de hoy. Vamos a la lección de hoy. Hechos 6, verso 7. Y dice que el mensaje de Dios llegaba a la gente, de modo que la cantidad de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes aceptaban el mensaje. El mensaje de Dios llegaba a la gente. Y yo les pregunto, ¿por qué estaba llegando el mensaje a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaría llegando el mensaje a la gente? Por la labor que estaban realizando los apóstoles de llevar el evangelio a cada lugar, ¿no? Estaban cumpliendo la misión y la misión estaba rindiendo fruta. Muy bien. Gracias, Judith. Esta vez ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Después de ese evento que vimos hace un rato, la iglesia comenzó a tener crecimiento nuevamente. Y yo quiero dejarles saber esto de la controversia, porque más adelante la controversia con Esteban es lo que desencadena la gran persecución de cristianos nuevamente, ¿verdad? Mire, hubo un crecimiento y hay versiones bíblicas que lo dicen explícitamente. Los apóstoles siguieron haciendo el trabajo y por lo tanto el mensaje fue llegando a la gente. A veces pensamos que para vivir la misión todos debemos salir corriendo al lugar misionero. Mañana todos queremos montarnos en un avión y llegar a Haití. No, 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 no hay nada más lejos que eso. La misión se hace cuando el Espíritu Santo toma control de la situación y todos los componentes se acomodan para trabajar la misión. Unos orando, como el ministerio Oremos, unos sirviendo mesas, como el ministerio de Ujieres y los diáconos, y otros llevando el mensaje. Si los apóstoles se hubieran enfocado en el asunto de las viudas, el diablo hubiera cumplido su cometido. Se habría detenido el avance del evangelio. No hubiera habido crecimiento ni numérico ni espiritual. Y dice que esto pasaba en Jerusalén. ¿Y por qué tenía que pasar primero en Jerusalén? ¿Por qué tenía que pasar allí primero? ¿Por qué tenía que haber ese crecimiento allí? Alguien que nos busque Hechos 1, que ya lo habíamos pedido, el verso 8. Hechos 1, verso 8. Alguien que lo tenga por ahí.
Hechos Hechos capítulo 1, verso 8. verso 8. Adelante. Pero, Ajá. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el lugar donde había que empezar la predicación. Ese era el lugar donde tenía que haber un crecimiento. Ese era el lugar donde había muerto Jesús. Ese era el lugar que estaba destinado para que comenzara, o que había ya Jesús mandado que tenía que ser, ¿verdad? Y dice que muchos de los sacerdotes aceptaban el mensaje y era un golpe duro para el judaísmo. Y dije que era un golpe duro para el judaísmo, que había condenado a Jesús, y que sus sacerdotes se convirtieran al cristianismo era un golpe muy duro. Vamos a ver Hechos 6:8. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Y lo interesante de esto es que Esteban, lo que fue seleccionado fue para distribuir ayuda a las viudas de habla griega. Y mira lo que pasa en el verso 8. Esteban, lleno de poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Hay una pregunta reflexiva importante, una más entre todas las que hemos hecho hoy. ¿Cuál es el alcance de nuestras labores en los ministerios y en las tareas que hacemos en la iglesia? ¿Cuántas vidas cambiamos y tocamos a través de nuestra función en la iglesia cuando es el Espíritu Santo el que nos dirige? ¿Estamos demostrando todo nuestro potencial en el lugar en que estamos puestos? ¿Estamos viviendo en la fe lo suficiente como para que se nos note? Y si pensáramos así a grandes rasgos, imagine usted los maestros de escuela bíblica, por tomar a la casa primero, por ejemplo, y estos maestros de escuela bíblica dicen, no, 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 yo voy a preparar una clase que va a ministrar a todas estas personas esta noche. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta y toca las vidas, y ministra, y cambia a las personas. ¿Ve? Si el ministerio de Iris, vemos a Iris con esa sonrisota que recibe a la gente, llena del Espíritu Santo, con todo ese amor, dice, yo vengo a esa iglesia otra vez porque me amaron profundamente. Miren que desde donde estaba Esteban, Dios lo estaba usando para mucho más del lugar en que lo había puesto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a la tarea que se nos fue asignada? ¿Dejándonos usar por el Espíritu o por nuestro propio ego? Es interesante, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 6, del 9 al 10. Hechos 6, 9 al 10. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertos, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Y vamos a preguntar rápidamente, ¿quiénes trajeron ahora controversia? ¿Quiénes comenzaron a discutir con Esteban? Están los nombres allí. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Están los Los nombres mismos allí. para los cuales Esteban fue escogido para servir. Sí, porque son los esclavos libertos, no habla de los judíos, habla de los extranjeros que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, los mismos que él servía, ahora le estaban cuestionando. Los mismos que se habían quejado. Y esto es importante, y me encanta que podamos ver esto. Estos son los mismos que se quejaron porque las viudas no recibían la ayuda. Mire que el que quiere fastidiar, fastidia. Es como decir, no, si te paso la mano, te quejas de que te sobo, pero si te doy un cocotazo, dices que te golpeo, ¿verdad? Así que estos mismos comenzaron, ¿verdad? El enemigo los usa y son los mismos que crean controversia. El texto
no da la razón de la controversia, pero los estudiosos tienen algunas teorías sobre esto. Para el siglo I había cerca de 400 sinagogas en Jerusalén, las cuales en ocasiones se dividían según el grupo cultural o étnico. Es decir, habían 400 sinagogas y cada cual podía ser de un grupo étnico o de un grupo cultural o de un grupo que tenía algún tipo de creencia particular. Y los libertos eran precisamente los judíos de la griega que habían sido esclavos del Imperio Romano y que fueron luego libertados. Es posible, y el texto no lo dice, que fueran estos mismos que se habían quejado, ¿verdad? Pero casi podríamos pensar que tenían siempre un motivo de debate, ¿verdad? ¿Y cuál era la causa del debate o la controversia? Muchos comentaristas opinan que el hecho de que Esteban era helenista, como ellos, posiblemente se habían enfrentado en alguna sinagoga con algún encuentro teológico del Evangelio de Jesucristo entre ellos, y posiblemente su testimonio fuera la causa de la controversia. También podría ser un testimonio de señales milagrosas y sanidad como el de Jesucristo, un ministerio lleno de gracia y de verdad. Y podemos pensar que era la unción del Espíritu Santo que tenía Esteban. Esto produjo la persecución de Jesús y es posible que ese mismo sentimiento produjo ese odio hacia Esteban, ¿verdad? Entre los grupos que comenzaron a debatir contra Esteban, debemos mencionar a los de Cilicia. Esto es interesante. Cilicia era una provincia en la costa del mar Mediterráneo, cuya capital era la ciudad de Tarso. Le dice algo ese nombre, que la capital era la ciudad de Tarso. De allí era nuestro amigo Pablo. Al principio les dije que Lucas había escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles y les mencioné el dato de que él fuera el autor del libro de los Hechos, siendo amigo y escriba de Pablo. Sin duda, lo que pasó en estos capítulos 6 y 7 fue el mismo Pablo que se lo contó. Porque Pablo estaba presente en el linchamiento de Esteban. Cuando miramos Hechos 7, el verso 58 y el capítulo 8, el verso 1, allí estaba nuestro amigo Pablo. Y era posiblemente parte de esta sinagoga de Cilicia. Y dice que no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Es interesante destacar que quienes intentaron discutir con Esteban no eran los judíos tradicionales, no fueron los del Sanedrín, ni los religiosos oficiales, sino ese nuevo segmento religioso de los judíos helenistas. Pero dice el texto que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Vamos a ver un momentito Lucas. Nos queda poco tiempo, pero podemos ver a Lucas 12, los versos del 11 y 12. Lucas 12, versos 11 y 12. Lucas 11, versos 11 y 12. Alguien que lo busque por ahí, por favor. Lucas 11. 11, Digo, perdón, 12. Lucas 12, 12, 11 y 12. 11. Lucas 11. 12, 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o de qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ese era el descanso que tenía Esteban. Esa era la respuesta que tenía Esteban. El Espíritu Santo le decía lo que tenía que decir, le enseñaba lo que tenía que decir. No estaban enfrentando a Esteban, sino al poder del Espíritu Santo que manifestaba en sus acciones y palabras. Hay pues una pregunta importante. ¿Quién cometía blasfemia? ¿Esteban o los que no creían en el poder sanador y restaurador del Espíritu Santo? ¿Quiénes eran los blasfemos? Alguien que se aventure. Y no digan que porque era Esteban el muchacho de la película. Esa no es la respuesta. Los que estaban atacando a Esteban.
Los que estaban Porque atacando a Esteban eran los que estaban cometiendo blasfemia porque no creían que la obra que estaba realizando Esteban venía del Espíritu Santo. exactamente lo que con Jesucristo. No podían creer que esa... A veces yo pienso que es envidia, ¿sabe? No sé, pienso. Versos 11 al 14. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron, ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. ¿Cuáles son las repercusiones de vivir en la fe y ser usados por el Espíritu Santo? ¿Cómo marca nuestro testimonio la vida de otros? Yo creo que este es un buen ejemplo. ¿Cuáles pueden ser las estrategias que adoptan aquellos que ven el testimonio de los que viven en la fe para desacreditar nuestro testimonio, como en el caso de Esteban? Ante la imposibilidad de debatir contra el Espíritu Santo, ¿qué hicieron los de estos grupos? Acusaciones falsas que no estaban formuladas ingenuamente, pues los supuestos objetivos de las blasfemias de Esteban eran los pilares sobre los que se descansaba toda la piedad religiosa judía. Dios, Moisés, la ley y el templo, los 4 pilares de la piedad judía. Cuando se quiere crear una reacción adversa en el pueblo, solo hay que crear la sensación de que los pilares sobre los que descansa su cultura y supervivencia están en riesgo. Esto es muy interesante y muy importante. Es interesante notar que el pueblo del que alguna vez recibieron el favor, ahora se había volcado en contra de Esteban como resultado de toda manipulación y mentiras. El verso 15 nos dice, las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Y este pasaje cierra la lección de hoy y nos deja el espacio para pensar un poco. ¿Cómo usted podría decir que era la cara de Esteban? Alguien que se aventure a decirnos cómo era el rostro de Esteban. ¿Cómo sería? ¿Cómo se mostraría el rostro de Esteban ante semejantes acusaciones, ante semejante persecución? ¿Cómo se vería el rostro de Esteban? ¿Qué reflejaría? ¿Cómo se vería? Yo me lo imagino luminoso y lleno de paz. Luminoso y lleno de paz. Esa me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo se vería el rostro de Esteban? Y me gusta Confiado, la palabra confiado, fácil. tranquilo, confiado y tranquilo, porque él sabía lo que estaba creyendo. Él sabía en quién estaba creyendo. Sabía Él quién lo está estaba sustentando. Por lo tanto, confiado y en paz. confiado y en paz. Y dijiste la palabra clave nuevamente que ya la había dicho Annette, en paz. Es el chalón judío. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿A qué otro evento bíblico se asocia esta cara luminosa, esta cara eh, eh, brillante de Esteban, esta cara de ángel de Esteban? ¿A qué otro evento podría asociarse de la Biblia? ¿A qué otro evento Con bíblico? Moisés, con Moisés. Con Moisés, muy bien. Y también podría asociarse con la transfiguración de Cristo, ¿verdad? Un rostro mostrando brillo, un rostro demostrando paz, un rostro demostrando que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y la última pregunta sería, ¿podría nuestro rostro en algún momento asemejarse al de Esteban? ¿Podría ser esto a Abraham? Dice alguien por aquí, él sí por ser. ¿Sería nuestro rostro algún día poderse parecer al de Esteban? ¿Podremos en la multitud, como dice la canción, y en las multitudes
la persona que amo, que la puedo distinguir. Y no sé si alguien la ha pasado, pero cuando usted ve un rostro conocido y si es un rostro amado en una multitud, dice, allí está. Entre tantas personas, usted puede ver el rostro de la persona que usted distingue, ¿verdad? Podremos algún día nuestro rostro asemejarse al de Esteban. Alguien podrá decir en la distancia, allí está Judith, allí la veo, allí, en aquella muchedumbre está Judith, en aquella muchedumbre está Rose, allí veo a Ivonne Roena, ¿verdad? Porque demuestran, como bien nos decía la hermana de el amor, la misericordia y el estar llenos del Espíritu Santo. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentario. Hay unas aplicaciones que quería compartir con ustedes brevemente y que son importantes, muy importantes. Hay una actitud peligrosa en esa institución del Sanedrín que mantenía unas posturas cerradas por el celo religioso que los caracterizaba. Instituciones de cualquier tipo que no permiten los espacios para posturas disidentes o maneras de pensar distintas corren el riesgo de acallar las voces que podrían estar denunciando abusos contra personas o grupos dentro de las esferas de poder de esos grupos. A veces esas voces se callan bajo el pretexto de cuidar la imagen o la reputación del grupo o de las esferas de poder del mismo. Y ante estas situaciones, muchas personas son víctimas inocentes de esas actitudes o de los juicios personales de los líderes de estos grupos de poder o de estos grupos decisionales. Esa es la primera aplicación. El cristiano debe estar pendiente y debe estar alerta a estos tipos de situaciones que pueden ocurrir en esferas de poder. La segunda aplicación es reconocer lo dañino que puede ser una mentira bien estructurada, más aún si la misma tiene la intención de ser destructiva y maliciosa. Es un recurso muy usado por el fanatismo, por el legalismo y muy particular por el prejuicio racial, étnico o cultural. Puede esta mentira estar vestida de una buena intención, pero en el fondo es profundamente dañina. Este año es año de elecciones y este año es un año que ha venido desde el año pasado bastante revoltoso con todo este asunto del conflicto israelí y el asunto de Ucrania, pero más aún estamos en temporada de elecciones. Y al igual que en los tiempos en que no habían tantos medios de comunicación, las mentiras bombardeadas en los medios se convierten en verdades que se nos meten en la cabeza, sea por ignorancia o simplemente por repetición. La iglesia y los creyentes debemos estar alertas a estos grupos que puedan atentar contra nuestro testimonio y contra la comunidad de fe con mentiras que desarrollen odio hacia la iglesia. Y estamos en año de elecciones y con eso es importante reflexionar. El comentarista da un ejemplo de que las mentiras que Hitler creó durante la Segunda Guerra Mundial fue la que hizo crear todo este odio hacia los judíos por parte de toda una nación, hacia un grupo étnico que eran los judíos, ¿verdad? Esto nos lleva al tercer punto. Nosotros como creyentes, como pueblo de Dios y siervos de Jesucristo, debemos estar alertas a comentarios, a juicios o maneras de pensar que surjan dentro de la iglesia para ser voces que se levanten contra la injusticia, independientemente de que podamos ser perseguidos por personas o grupos que buscan crear ambientes de atropellos y abusos. Debemos pues contender como Esteban, con un rostro radiante, como si fuéramos ángeles. Hasta aquí la clase. Espero que hayan recibido información poderosa y que hayan sido ministrados. Vamos a hacer la oración para no perder las buenas costumbres, los buenos hábitos que nos hacen vivir en la fe. La oración dice así, los que tengan el expositor me pueden seguir. Señor y Dios de toda gracia, concédenos la convicción y fortaleza necesaria
para poder enfrentar los desafíos que se presenten como un cuestionamiento y amenaza a nuestra fe en Jesucristo. Permite que la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos potencie de tal forma que podamos vivir nuestra fe en las dimensiones de fidelidad que tú esperas de nosotros y nosotras. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y te damos gracias, pues Dios. Gracias, Padre, por este encuentro. Gracias por esta reunión. Gracias por este medio que utilizamos para encontrarnos, Señor, en la comunidad de nuestros hogares, pero haciendo cada uno de nuestras casas templo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por la coinonía, por la comunidad. Gracias por las ideas diversas, Señor. Gracias porque tú preparas, Señor, todo este banquete de tu palabra para que nosotros podamos deleitarnos en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y entregamos a Judith. Gracias, Rey, por esta clase tan interesante y tan retadora que nos lleva a pensar y a meditar mucho sobre nuestra fe. Ahora pasamos a las ofrendas. Sabe que puede enviar su ofrenda por ATH móvil o poniéndola en un sobre. El domingo en el templo la puede depositar en las ofrendas. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Entiendo. Bendice y guarda al Señor en todo momento. Bendice las ofrendas que han sido recolectadas y que así mismo, Señor, serán depositadas en el templo. Mucho gozo y mucho amor, Padre. Multiplícala y bendícela, Señor, para tu obra. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Y mañana miércoles el grupo Lidia no se reúne, queda cancelado. Y el jueves estamos en el culto de Jueves Santo con lavatorio de pies, donde usted va a crear su espacio para el lavatorio de pies en su casa. Y ese culto comienza a través de la plataforma Zoom a las 8 de la noche. Y el viernes a las 10 de la mañana estamos en nuestro culto de Viernes Santo. Y de igual manera, el domingo en la mañana estamos a las 10 de la mañana en nuestro culto de resurrección. A la salida del culto del viernes tendrá una meriendita, no es una lonchera con todos los power, pero tendrá una meriendita de habichuelitas con arepas. Así que venga con su familia, vengan todos y celebremos nuestra Semana Santa en acción de gracia por lo bueno que ha sido nuestro Dios y Padre Celestial. Y que ese brillo hermoso del que hablaba Rey hoy permee en nosotros cada día más, se intensifique más cada día en cada uno
de nosotros. Seguimos orando por todos nuestros enfermos, por las personas que tienen circunstancias difíciles, por aquellos que están padeciendo y pidiendo oración por familiares, por aquellos que están ante el luto y la pérdida. Así que seguimos orando los unos por los otros en el fin de que Dios se glorifique de manera especial. Así que yo creo que no hay nada más que añadir. Oramos para la bendición pastoral. Dios bueno, te agradecemos tu asistencia, agradecemos tu consejo, agradecemos tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos des un sueño reparador y un descanso, Señor, para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, y que nosotros tengamos en consideración todo lo que tú has hablado en esta noche. Todo lo que has dicho es demasiado importante, Señor. Así que te pedimos que no seamos oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Con tu bendición lo pedimos todo, Señor, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén, amén. Y aquí están las muchachitas porque ya se portan muy bien. Ellas están aquí. Así que aquí tenemos a Julita y a Adriana. Este es el dúo dinámico, gracias. Están con nosotros siempre todas las semanas acá a través del Zoom. Bueno, recuerden, haga sus espacios, por favor, para su lavatorio de pie. No lo tome liviano. Hágalo, hágalo. Será una experiencia muy bonita y si puede sacarle fotos para hacer nuestro slideshow o PowerPoint del mismo. Amén. Pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A descansar en esta palabra hermosa. Amén. Amén. Les queremos. Ay. Abrazos. Igualmente. Me ronca.